saludo de paz y amor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy tenemos la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 2 y su versículo 9, donde dice de la siguiente manera: entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amén. Continuamos meditando respecto a la fe viva, esta fe que realmente produce crecimiento, madurez y que terminará en el fruto glorioso de la perfección en el momento de la glorificación. Quiero nuevamente ser enfático en que realmente estamos a las puertas del gran evento del arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia tiene que estar a la expectativa de ese momento y tiene que tener también una mirada segura, un paso firme, pero también una actitud correcta. Y en esta actitud correcta hoy quiero hablar de la fe de integridad. La fe de integridad. Para lo cual quiero tomar el ejemplo de este hombre probado al máximo. Si existe un modelo de hombre probado, este es Job. Este realmente es Job. Poder dimensionar el calibre de prueba que este hombre vivió, creo que escapa a nuestro razonamiento lógico. Conocemos el contexto de este evento cuando el enemigo, Satanás el diablo, pide a Dios probarlo y Dios se lo concede. O más bien dicho, el diablo buscando a quien tentar, y Dios pone por delante a Job, porque Dios conoce o conocía el carácter del corazón de este hombre. Dios de antemano sabía que pese a toda circunstancia, frente a todo mal pronóstico, Job mantendría su integridad. Y mire qué importante es mantener la integridad. La integridad se mantiene en base a la fe correcta depositada en el Dios glorioso. Una de las cosas que permitió a Job mantener su integridad es que conocía realmente de Dios. Pero después de ser probado al máximo, su nivel de conocimiento respecto de Dios aumentó exponencialmente. De hecho, él se atreve a decir: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Qué quería hacer Dios en la vida de Job? Quería perfeccionarlo. Habían áreas de la vida de Job que tenían que recibir tratamiento. Quizás Job se sentía también muy seguro en su vida de comunión con Dios, y probablemente en algún momento estaba cambiando el fundamento sin darse cuenta. Quizás estaba confiando en su propia fe o en su propia integridad. Y la fe por sí sola no sirve. Tampoco podemos confiar en la fe. La fe es la herramienta para confiar en Dios. Por otro lado, tampoco corresponde que nuestra integridad sea mayor que nuestra comunión con Dios, sabiendo que la integridad es el resultado de nuestra comunión con Dios. No nos confiemos en cosas que realmente pueden desviarnos del camino correcto. Y sabemos el contexto de esta historia, cómo Dios permite que el diablo ataque todas las áreas de su vida, pero solo le impide tocar el alma porque esa le pertenece al Señor. Vemos cómo el diablo ataca la economía de Job, dejándolo en bancarrota. Vemos cómo ataca a la familia, donde le mata a sus hijos y sus hijas. Vemos cómo ataca también su parte moral,
porque levanta a sus amigos y a su propia esposa en su contra. Y finalmente vemos cómo ataca no solo la economía, la tranquilidad familiar, quiere manchar su testimonio atacando su moralidad, sino que ahora también ataca su salud, poniendo una sarna maligna desde la mollera de la cabeza a la planta del pie, una enfermedad terrible. Los eruditos bíblicos dicen que la enfermedad de Job duró meses. Fueron meses de un martirio continuo. Fueron meses de un tiempo de prueba terrible que creo que solo Job y los que Dios ha considerado podrían resistir. Creo que hablando coloquialmente son zapatos enormes los que le tocó calzar a este hombre. Sentirse en un momento dado totalmente descolocado, de tener una muy buena situación económica a estar en la pobreza, de tener un núcleo familiar bien constituido, porque dice la palabra que Job actuaba como un verdadero sacerdote de su familia, los llevaba al conocimiento del Dios verdadero. Entonces la vida familiar de Job tiene que haber sido óptima, pero de pronto se queda sin nada, sin recursos, sin empleado, sin familia, sin dinero, enfermo, con muerte terminal, y sobre eso una enfermedad dolorosísima, en donde él buscaba un medio para calmar el dolor, el ardor y la picazón que esta sarna maligna le arrastraba. Dice la ciencia médica que la sarna de Job es un tipo de enfermedad terrible a la piel, solo comparable en repugnancia, también en mortalidad y en dolor a la lepra. Así que yo quiero que usted vaya imaginándose ese cuadro. ¿A dónde recurrir en esos momentos? ¿A quién recurrir? ¿Cómo mantener la integridad? Si sobre el dolor, sobre la angustia, sobre la necesidad, sobre el desamparo, sobre esa inestabilidad que de pronto llegó sobre la depresión y el dolor de haber perdido los hijos, ahora también se añade que la propia esposa, la ayuda idónea, se vuelque su enemiga. Ay, ay, ay. Una cosa es que supuestos amigos, entre comillas, esos amigos que con ellos no necesitamos enemigos, nos pongan el dedo en la llaga o nos cuestionen o nos juzguen. Ya de por sí es molesto, es incómodo, doloroso incluso. Pero que la ayuda idónea, la propia esposa, no te comprenda, te cuestione, te acuse, donde muchas veces eres malentendido. Queriendo hacer las cosas bien, sientes la incomprensión. A momentos dados, solo basta una palabra de cariño o un te entiendo. Pero en este terrible momento esta mujer se levanta contra su esposo, sabiendo que tras bambalina, muchas veces el enemigo que toma la lengua o la mente, y le dice algo tremendo a este hombre, donde entendemos el calibre de varón de Dios que era Job, de pese a todo mantener su integridad. Y ese es el llamado a la iglesia del tiempo presente. Pese a todo, si sabes que estás caminando correctamente y estás dentro de la voluntad del Señor, pese a todo, mantener la integridad, no transar principios, no derrumbar valores, y con la frente en alto, caminar hacia la meta. Mire lo que le dice esta mujer. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Lo hace con pregunta. Es el mismo diablo usando a esta mujer. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Todavía no has renegado? ¿Todavía no has negado de ese que te está permitiendo este dolor? ¿No es suficiente lo que estás padeciendo? ¿Por qué todavía te mantienes? ¿Por qué? Y después da el broche de oro. Maldice a Dios
y muérete. ¡Ojo! ¡Qué palabra más dulce, nacido del corazón de una esposa amorosa! Yo creo que estas palabras tienen que haber calado más profundamente en dolor que la propia enfermedad que estaba sobre su cuerpo. Muchas veces duele más una palabra que viene como cuchillo que un golpe certero dado en el rostro. Esto tiene que haber calado profundamente en el corazón de Job. Pero Job sabía algo que nosotros tenemos que saber, entendía algo que nosotros tenemos que entender y se movía en base a algo en lo cual nosotros tenemos que movernos. Él sabía que había un amor mucho más grande que el amor de una familia, que el amor de una buena posición económica, que el amor de los empleados al ver un patrón justo, que una buena posición social, que el amor de unos amigos que son muchas veces falsos, traidores y peor que Judas. Job sabía que el amor de Dios suplía toda necesidad. Y en el peor momento de la angustia, en esta fe de integridad, Job se mantuvo. Y le responde de esta manera a su esposa. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, la trató de mujer necia. Has hablado como una mujer necia. No has meditado en tus palabras. Has dicho cosas que quizás ni siquiera has meditado. Era tiempo que la ayuda idónea estuviera ahí, consolando las heridas del corazón de su esposo, atendiendo a las heridas del cuerpo de su fiel esposo. Sin embargo, se vuelca como su enemiga. ¿Cuántas veces hemos pasado por lo mismo? En momentos de prueba terrible, hemos vuelto nuestra mirada y decimos, este es mi amigo, en este puedo confiar. Aquí está el apoyo de mi esposa o la esposa, el apoyo de mi esposo. Y te has dado cuenta que no hay nadie en lo humano. Y los pocos que están te van a cuestionar, criticar y apuntar con el dedo. ¿Qué hacer en esos momentos? Volcarnos contra Dios por la situación difícil que a veces la encontramos injusta. Renegar de que de Dios viene lo bueno y también lo malo. Job lo dijo, ¿acaso no voy a recibir también el mal con el bien si viene de la buena mano de Dios? Muchas veces nos cuesta entender cómo actúa nuestro Dios. Algunos se vuelcan en contra de Dios culpándolo del mal. Dios no es culpable del mal. Satanás es el culpable del mal y nosotros por tender a él. Pero Dios muchas veces va a tomar una maldición para transformarla en bendición. Dios va a tomar un mal para hacernos un bien. Esto es necesario de entenderlo. Los propósitos de Dios muchas veces son incomprensibles para nosotros. Y sus propósitos también tienen proceso. Así como hay propósitos incomprensibles muchas veces, hay procesos cuestionables desde nuestra mirada humana. Pero sin embargo, detrás de eso hay gloria, hay alabanza, porque Dios va a hacer con nosotros de acuerdo a su perfecto plan. Y siempre lo que viene de la buena mano de Dios es para una gran bendición. Entonces este hombre se mantiene en integridad y le dice a su esposa que ha actuado como cualquier mujer necia que no conoce de Dios. En otras palabras, una mujer necia del mundo sí puede hacer estas cosas, pero una ayuda idónea, una hija de Dios, no puede ni debe. Dice aquí ahora que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiere decir que Job tenía muy claro que era un proceso. Y así le tocase morir, él sabía en quién había creído y en quién dependía.
Sabía que Dios no le iba a fallar. Y si Dios iba a permitir muerte un día, sus ojos verían a su Creador. Y sabemos toda la historia, el relato y el proceso. Cómo Dios después le devuelve otros hijos y otras hijas, la misma cantidad, pero las hijas de Job, tenidas después del proceso, fueron las mujeres más hermosas del sector. Solo los hijos se los compensa con la misma cantidad, pero los bienes se los multiplica al doble. De alguna forma la Biblia nos está transmitiendo que hubo una doble porción de bendición después del proceso terrible que Job vivió. Pero lo que condicionó esa doble porción de bendición fue que Job se mantuvo en el tiempo doloroso con integridad. Para que vea que esta palabrita integridad, y cuando asociamos la fe y decimos fe de integridad, estas dos palabritas son poderosas. Por la fe, iglesia, que nada ni nadie nos mueva de nuestro fundamento. Que nada ni nadie nos haga renegar ni negar a nuestro Dios. Vienen tiempos difíciles donde nuestra fe será puesta a prueba. No podemos transar principios, no podemos dejar caer los valores y no olvidarse que la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que tenemos que saber conducirnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Usted no va a encontrar integridad en base a verdad y justicia, o la verdad puramente tal, no la va a encontrar en la corrupta política, ni tampoco en el dogmatismo religioso. Usted la verdadera justicia en integridad y la verdad que prevalece sobre las conveniencias, hablando de convicciones más que conveniencia, solo se va a manifestar en la verdadera iglesia del Señor. Esa iglesia sin letrero, esa iglesia que no tiene denominación, esa iglesia que trasciende fronteras, tiempo, épocas, situación social, sexo, conocimiento y edad. Esa iglesia que es el conjunto de los salvos y redimidos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esa es la iglesia íntegra que mantendrá su frente en alto, no de orgullo, sino de privilegio de haber sido considerados hijos de Dios. Le animo, vivamos los procesos, le exhorto, preparémonos, le aconsejo, vivamos en comunión con Dios. La consigna, el lema para el día de hoy, aplica de esta manera. La integridad tiene que ser parte fundamental en mi testimonio cristiano. Y el consejo aplica de esta manera. Consideremos la fe de Job. Consideremos la actitud de Job. Consideremos el proceso de Job. Y entendamos que detrás de todo proceso, Dios está en control y Él nos dará la victoria cuando Él lo considere oportuno. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, and I'm one of His.